Gloria a Dios, aleluya. Que Dios me le bendiga, queridos hermanos, queridos amigos, saludos a todos. Aleluya. Aquí estamos en el tema número 4 del discipulado. Paso a una vida cristiana. El tema es la necesidad de orar. Es muy importante, mis hermanos, ahora que conocemos a Cristo, mantener una vida de oración. El mismo Jesucristo oraba, Él nos dio el ejemplo. ¿Cuánto más nosotros, verdad? Vamos a orar para entonces comenzar con este estudio de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Oh Señor, gracias te damos, Jesús. Gracias te damos, Dios. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios mío. Gracias porque tú nos permites, Señor, Dios mío, en esta hora, Padre, escudriñar tu palabra, Señor, las cuales dice que en ellas tendréis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, porque son lámparas a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos dejes el entendimiento, que nos des la sabiduría del cielo, Señor, para comprender tu palabra, Señor, para poder, Dios mío, Señor, estudiar tu palabra, escucharla, aprenderla y ser hacedores de ella, Padre. Y a ti te damos siempre toda la gloria, porque solo tú eres merecedor de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Y queremos felicitar a todos los estudiantes de este discipulado, ya que verdaderamente están haciendo un esfuerzo muy bueno. Así que sigan así, los felicito a todos. Sigan adelante. Nos quedan unas cuantas lecciones más. Esperamos en el Señor que todos, con la ayuda de nuestro Dios, ¿verdad?, podamos completar las 12 lecciones. Ya estuvimos estudiando la lección número 1, la necesidad de un Salvador, ¿verdad? Todos necesitamos a Cristo. La número 2, la existencia del alma. Hay un alma que salvar. Por eso estamos aquí, ¿verdad?, estudiando la palabra del Señor. La número 3, el pecado versus la gracia. Dice la palabra que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias al Señor, ¿verdad?, por Cristo y por su gracia, por su sacrificio. Es que nosotros somos salvos. Amén, por medio de la fe. Porque esto es un regalo de Dios. Y la número 4 que nos toca hoy es la necesidad de orar. Orar siempre y no desmayar, como dice el Señor en su palabra. Nos queda la lección 5, sanidad interior. La número 6, manejo de emociones. Vamos a buscar el lapicito. La número 7, el Espíritu Santo en mi vida. La número 8, el destino final. La número 9, nuestras luchas espirituales y cómo vencerlas. La número 10, el bautismo en agua, que simboliza. La número 11, la iglesia. Cómo conducirme en la iglesia, ¿verdad? Y las cosas que se hacen en la iglesia. Y la número 12, la venida de Cristo. Todo lo que tiene que ver con la venida del Señor. Amén. Aleluya. Esas son las lecciones que nos faltan. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y vamos a comenzar, ¿verdad?, con el tema. Necesitamos la necesidad de orar, mis hermanos. La necesidad de orar. Ahí mismo, ¿verdad?, que dice la oración es alimento. Verdaderamente que sí, que la oración es alimento, porque hay un hombre interior que tenemos que alimentar, ¿verdad? Ese hombre espiritual que también tiene hambre, que también tiene sed de Dios, ¿verdad? Dice el salmista en el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me presentaré delante de mi Dios? Fueron mi pan, mis lágrimas de día y de noche, mientras todos me dicen, ¿dónde está tu Dios? Verdaderamente que hay que tener hambre y sed de la palabra del Señor, ¿verdad? Y de buscar su rostro.
Y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos esta herramienta que el Señor nos dejó. No estamos solos, el Señor está con nosotros y estará con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin de este mundo. Y aún más allá de la muerte, ¿verdad? Tenemos promesa, como lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, de que hay un lugar preparado en el cielo para ti y para mí. Y hoy vamos a estudiar, ¿verdad?, la necesidad que hay de orar. ¿Y qué es la oración, mis queridos hermanos? Para todos aquellos, ¿verdad?, que estamos empezando y no sabemos qué significa la oración. La oración, el significado es que es un medio, ¿verdad?, por el cual el hombre se comunica con Dios. El hombre habla con Dios, ¿verdad? Vemos esto desde el Génesis en el paraíso del Edén. El hombre hablaba cara a cara con Dios en aquel momento, ¿verdad? Porque lo veía, porque no tenía pecados, ¿verdad? Y tenía una relación íntima con el Señor, una relación hermosa, perfecta. Pero al hombre desobedecer y ser echado del huerto, ¿verdad? Podemos ver que a través del tiempo, pues el hombre oraba al Señor. Y luego Dios instituyó, ¿verdad?, aquellos sacrificios de animales, ¿verdad?, en el Viejo Testamento, donde el hombre tenía que sacrificar animales por medio del sumo sacerdote. Estos animales, ¿verdad?, al ser quemados y a ese humo subía a la presencia del Señor, el Señor veía aquella sangre, ¿verdad? Dios nuestro veía aquella sangre y las culpas eran perdonadas. Pero aquel sacrificio que se hacía todos los años, ¿verdad?, y todos los años se volvía y se repetía, era tipo de uno que iba a venir una sola vez, ¿verdad? Una sola vez y para siempre. Un sumo sacerdote, ¿verdad? El mejor de todos, nuestro Cristo de la gloria, iba a entrar a ese tabernáculo, ¿verdad? A ese lugar santísimo, ¿verdad? Porque la primera cortina eran 3 partes, ¿verdad?, del tabernáculo. Eso lo podemos encontrar en el libro de Levítico. Eran 3 partes. Estaban los atrios, que era el patio afuera. Estaba el lugar santo, donde el sacerdote se lavaba las manos antes de comenzar, ¿verdad?, el ritual. Y había un velo dividiendo el lugar santo del Santísimo, donde allá adentro había un arca, ¿verdad?, que simbolizaba el poder y la presencia de Dios, y donde nadie, solamente Aarón, ¿verdad?, era el que podía entrar allá adentro. Todo aquel que entraba moría, ¿verdad?, porque eso simbolizaba allá adentro la presencia de Dios mismo. Y luego los sumos sacerdotes eran los únicos que pueden entrar allá adentro, ¿verdad? Con todo y eso, ellos tienen una cadenita en los pies, que cuando ellos se movían se sabía que ellos estaban ministrando. Si alguno de ellos moría, pues no iban a sonar más las campanitas de los pies, ¿verdad? Pues significando así, pues que esa persona murió allá adentro. Y así mismo los jalaban, ¿verdad?, con esas sogas para afuera. Así que vemos que la presencia del Señor, ¿verdad?, estaba en aquel lugar santísimo, y había que tener temor, ¿verdad?, de las cosas de Dios, como hoy también, ¿verdad? Hay que tener temor y reverencia ante las cosas del Señor. Pero al venir Cristo, ¿verdad?, y Cristo entró al lugar santísimo, sin pecado, una sola vez para siempre. ¿Y cuándo fue el día que Él entró a ese tabernáculo? El día que Él murió, mis hermanos y mis amigos. El día que Cristo murió del Calvario, dice que de arriba para abajo ese velo se rasgó. Cuando Cristo dio su vida por ti y por mí, siendo crucificado, fue molido por nuestros pecados, ¿verdad? Y cuando fue crucificado y cuando Él dio su vida, ahí mismo simbolizando, ¿verdad?, que ahora a través de Cristo es que nos vamos a comunicar con Dios, ¿verdad? Y que ya no hay que hacer el ritual de los animales, ¿verdad?, sino que Cristo, simbolizando el Cordero que Dios mismo envió a este mundo por su amor, ahora, por medio de Cristo, oramos al Padre, ¿verdad? Y ya no hay una división de una cortina que nos impide, ya no hay un hombre que es el único que podía orar por los pecados del pueblo, sino que ahora todos nosotros, por medio de que Cristo rompió el velo, de arriba abajo se rompió el velo, ya tenemos libre acceso a la gracia, al trono de Dios por medio de la oración. Y qué lindo, ¿verdad?, que Dios mismo provee para que nosotros podamos orar y comunicarnos con Él diariamente, mis hermanos, mis amigos.
Así que podemos construir una relación todos los días, mire, por la mañana, por la tarde, por la noche. En todo tiempo que queramos orar, Dios va a estar ahí para escuchar a su pueblo. Amén. Así que esto debe de ser, mire, algo sincero. Algo sincero que sale del corazón. Las palabras que tú le puedas expresar al Señor, ¿verdad? Y no solamente palabras, ¿verdad? Sino nuestros más íntimos ruegos, súplicas, ¿verdad? Y peticiones. La oración es un ruego, es una súplica, ¿verdad? Estamos implorando el favor de Dios, la misericordia de Dios. Oramos por todo, mis hermanos. Oramos por la comida, oramos por el diario vivir, oramos por nuestros amigos, oramos por nuestra familia, oramos aún por las personas que no conocen al Señor, oramos por todas las cosas. Le agradecemos a Dios, ¿verdad? Por todo también, porque nos deja vivir un día más, porque nos deja tener un techo donde dormir, por las cosas materiales, pero también por las espirituales. Le damos la gracia a Dios por nuestra salvación, ¿verdad? Que nos permitió conocer a Cristo. E intercedemos por las otras personas, porque hay muchas personas que están enfermas, hay muchas personas que tienen problemas, circunstancias, como todas las tenemos, ¿verdad? En su momento. Y por eso es importante orar siempre, no desmayar, sino que continuemos en la oración. ¿Hacia dónde va dirigida nuestra oración? Esto es bien importante, que todos sepamos hacia quién va dirigida nuestra oración. Fíjense que en cierto momento en el libro de Éxodo, dice que Moisés subió al monte para que Dios le iba a dar, ¿verdad?, las 2 piedras de las tablas de las leyes. Sin embargo, aquel pueblo se cansó porque pasaron 40 días y Moisés no llegaba, porque Moisés estaba tan y tan metido en la presencia del Señor, porque es tan lindo estar en la presencia del Señor que uno se le pasa el tiempo y no quiere salirse de la presencia. Y entonces Moisés estaba allá arriba en ese monte y el pueblo acá abajo le dijeron a Aarón, mira, pero Moisés no llega, vamos a hacernos un Dios para que lo adoremos. El hombre siempre ha buscado, ¿verdad?, a quien adorar para verlo físicamente y sentirlo y tocarlo. Pero sin embargo, nosotros tenemos a Dios que no lo podemos ver, que no lo podemos tocar, pero sabemos que Él está con nosotros porque sentimos su presencia. Amén. Un Dios omnipotente, todopoderoso, que creó este mundo, que creó el mar, que creó los planetas, que creó el universo, las estrellas y todo lo que hay. Amén. Y podemos dirigir nuestras oraciones a Dios en el nombre de Jesús. Fíjense que ya ahora hay un nombre al cual le podemos orar, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y esto lo podemos ver comprobado en el libro de Juan 14, 13 y 14, que nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Fíjense que la oración va dirigida al Padre. Fíjense que la oración muchas veces, ¿verdad?, es pedir, rogar. Todo lo que pidan al Padre, en mi nombre, en el nombre de Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El Padre sea glorificado en el Hijo de Dios, Jesucristo. Si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Mire qué bonito es orar y pedir en el nombre de Jesús. Como también dice Juan 15, 16, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, Él, el Padre, os lo dé. Fíjense que muchas veces nosotros pensamos que nosotros decidimos servir al Señor. Pero dice la palabra, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Dios nos escogió, Dios nos llamó y nosotros le abrimos la puerta. Qué lindo, ¿verdad?, la transformación que Dios hace en nuestra vida. Y Dios nos ha puesto para que llevemos fruto. El fruto que vamos a llevar es cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor. Un ejemplo del fruto que vamos a llevar es la paz, ¿verdad? Vamos a llevar el evangelio a otras vidas. Vamos a hacer el bien a otras personas, ¿verdad? Vamos a orar por lo demás. Y este fruto permanezca.
para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Miren qué importante vivir una vida íntegra, una vida haciendo la voluntad de Dios, ¿verdad? Siendo dirigido por el Espíritu Santo, para que todo lo que le pidamos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Siempre y cuando, ¿verdad?, sea la voluntad del Señor, porque no podemos pedir cosas que no son, ¿verdad?, de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿En qué lugares podemos orar? Fíjense que en Mateo 6:6 nos dice la palabra que podemos orar en nuestro cuarto, ¿verdad? Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Vamos a buscar esta palabra en la Biblia, ¿verdad? Mateo 6:6. Fíjense que dice en Mateo 6:6, ¿verdad? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta, ¿verdad? Para que estés en privado, ¿verdad? Para que nada te interrumpa. Ora a tu Padre que está en secreto, igual que tú, en secreto, donde no hay nadie, donde nadie te distraiga, donde nadie te interrumpa, ¿verdad? Porque cuando nosotros, ¿verdad?, queremos hablar con una persona, algo importante, ¿qué hacemos? Nos vamos a un sitio que podamos hablar en privado, donde nadie nos interrumpa, donde podemos decirle, mira, todo lo que le vamos a decir. Cuanto más el Señor, ¿verdad? Nosotros vamos a un lugar donde podamos tener privacidad, donde podamos, mire, si tenemos que llorar, lloremos. Nos oramos, nos arrodillamos, nos humillamos, nos postramos y le decimos todo lo que le tenemos que decir al Señor, ¿verdad? Como si fuera nuestro amigo, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro todo, ¿verdad? Cuéntele todas las cosas que le tengas que contar. Dile todo lo que le tengas que decir al Señor en el secreto, en tu cuarto, en tu habitación, ¿verdad? Y dice, ¿verdad?, que como tú no eres visto por el hombre porque estás en el cuarto, estás en el secreto, fíjate que el Señor que te ve en los secretos te recompensará en público. Hay recompensa para todos aquellos que oran. Hay recompensa para todos aquellos que buscan al Señor en los secretos, ¿verdad? También podemos orar en la iglesia, ¿verdad? Cuando vayamos a la iglesia nos arrodillamos, oramos al Señor, ¿verdad? Porque la palabra dice que donde estén dos o tres en su nombre, allí está Él en medio de ellos, ¿verdad? Hay otros lugares, ¿verdad?, que podemos orar. Nosotros podemos orar todo el día, quizás mientras estamos en el trabajo, estamos meditando en la palabra del Señor, cuando vamos a hacer compras. Nosotros podemos ir quizás en el carro, ¿verdad?, pensando y orando, hablando con el Señor. Hay unas cosas, ¿verdad?, que hay que hacer antes de orar, mis hermanos, mis amigos. Y una de esas cosas que hay que hacer es reconciliarse con el hermano. Fíjense, esta palabra, ¿verdad?, también se encuentra en Mateo, capítulo 5, del 23 al 24. Fíjense que es una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que hacer antes de orar al Señor. Si una de las cosas que al Señor le gusta es que nosotros amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y nos dice aquí, mira, por tanto, si tú traes una ofrenda al altar, ¿verdad? Estás en la iglesia y te estás presentando una ofrenda, ya sea una ofrenda de oración o ya sea una ofrenda monetaria, ¿verdad? Entonces, cuando llegaste allí al altar a orar o llegaste a depositar tu ofrenda, te acuerdas de que hay un hermano o una hermana que tiene algo contra ti. Deja la ofrenda allí, delante del altar, y vete, anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve para que presentes tu ofrenda. Mientras tú no hagas eso, mientras yo no haga eso, esa ofrenda no va a llegar al cielo, esa oración no va a llegar al Padre. ¿Por qué? Porque tenemos que amarnos los unos a los otros, porque tenemos que perdonar, porque vamos a ver que hay cosas que interrumpen nuestra oración, ¿verdad? Para que esa oración llegue directo al cielo. Hay unas barreras que nos están impidiendo que nuestras oraciones lleguen. Y nosotros no queremos tener nada en nuestros corazones que nos impidan que Dios reciba nuestras oraciones y las conteste, ¿verdad que no? Así que vamos a estudiar que hay cosas que hay que sacar que impiden que llegue nuestra oración, ¿verdad? Y una de esas cosas es la falta del perdón, que hay muchas personas, ¿verdad?,
necesitan perdonar las ofensas que le hayan hecho. Nos dice Mateo 6, 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es muy importante, mis hermanos, que nosotros nos reconciliemos con aquellos que nos han hecho daño. Es muy importante que nosotros perdonemos antes de orar y que saquemos de nuestros corazones todo aquello que nos impida acercarnos al Señor, ¿verdad? Es importante que nosotros le pidamos perdón a las personas que hayamos ofendido o a las personas que nos han ofendido. Y luego que nosotros dejemos esa carga, ¿verdad? Y nos liberemos de esa carga, entonces estaremos, ¿verdad?, listos para poder orar al Señor. Porque fíjense como el Señor dice, si tú perdonas las ofensas que a ti te hace un hombre, yo también te perdonaré. Pero si tú no perdonas las ofensas que a ti te hacen, entonces ¿cómo yo te voy a perdonar a ti si tú no perdonas a nadie, verdad? Así que es muy importante, ¿verdad?, estas cosas que hay que sacar que impiden que llegue la oración al cielo. La segunda cosa, de las cosas que yo puse aquí, ¿verdad?, quizás hay más cosas, pero estas son las cosas que encontré, ¿verdad?, buscando en la palabra. Honrar a tus padres. Fíjense que yo he visto mucha juventud, ¿verdad?, que no le dan valor a sus padres. Hay personas que no valoran los padres que tienen, ¿verdad? Y no importa, ¿verdad?, las circunstancias que los padres hayan hecho, no los podemos culpar por la niñez, ¿verdad?, que a veces le dieron a una persona. Mucha gente le guarda rencor a sus padres por la niñez que tuvieron. Pero tenemos que aprender a perdonar. Es una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que aprender a hacer para continuar el camino del Señor, ¿verdad? El Señor no quiere que nadie lleve rencor en su corazón. El Señor no quiere que nadie lleve cosas del pasado, de remordimiento y toda esa amargura en su corazón. El Señor quiere que tú limpies tu vida de todas estas cosas, ¿verdad? Porque si Él te perdona tus pecados, si Él me perdona mis pecados, ¿por qué yo no puedo perdonar para adelante, verdad? Yo tengo que perdonar a mis familiares, yo tengo que perdonar a mis padres, yo tengo que perdonar a mis hermanos, yo tengo que perdonar a mí mismo también. Nos tenemos que perdonar porque nosotros fallamos, todos fallamos. Si hay gente que no falla, pues entonces es alguien perfecto, ¿verdad? Y nosotros todavía estamos en esta tierra, todavía nadie puede llamarse perfecto porque todos fallamos, ¿verdad? El único perfecto fue Cristo y seguirá siendo el Señor nuestro mayor ejemplo. Aleluya. Así que mire, vamos a honrar a nuestros padres. No nos olvidemos de ellos, ¿verdad? Vamos a dar una llamada, vamos a dar una visita. No nos olvidemos, tratémoslos bien, respetemos a nuestros padres. Hay mucha juventud que le alzan la voz a sus padres, hay mucha juventud que no respetan, que no obedecen. Esos fueron los padres que el Señor te dio. Hónralos, perdónalos si te han ofendido, perdónalos si te han fallado. Tú también muchas veces a lo mejor les has fallado también. Así que, ¿por qué no perdonarnos los unos a los otros y reconciliarnos los unos a los otros? Mire, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dios te está dando una promesa, ¿verdad? Y vemos que este es el mandamiento quinto, el único que tiene promesa de darte una larga vida sobre esta tierra, si tú honras y obedeces a tus padres y los valoras. También hay una cosa, ¿verdad?, que hay que sacar, y es el pecado oculto, ¿verdad? Pecados que están ahí bajo la alfombra, ¿verdad? Como aquel hombre en la palabra del Señor en los tiempos de Josué, que se robó un lingote de oro y él pensó que nadie le había visto. Y él vio este lingote tan bonito y este manto babilónico y yo me voy a quedar con esto. Sin embargo, eso era parte de un botín de guerra que Dios le había dicho, mira, tienen que sacar todo eso y no se pueden quedar con nada. Y él, como vio que esto era bonito, vio, wow, ese lingote de oro espectacular, me lo voy a llevar para mi casa, lo voy a esconder, nadie se va a dar cuenta. Sin embargo, cuando fueron a la próxima guerra, pues hubo problemas. ¿Por qué? Porque perdieron la guerra. Y cuando Josué le dijo, Señor, ¿pero por qué perdimos la guerra? ¿Qué es lo que está pasando? Dice, no,
ponte a buscar que está pasando algo, hay pecados ocultos. Wow, y cuando fueron buscando de tribu en tribu a ver dónde estaba el pecado oculto, encontraron esta tribu de este hombre llamado Acán, que había escondido y se había apropiado de este lingote de oro y de este manto babilónico, que era parte del anatema que Dios había dicho que no tomaran. Verdaderamente pues murieron él y su familia. ¿Por qué? Porque estaban pecando, ¿verdad? Y hubo una mortandad, ¿verdad? Así que mis hermanos, es importante que nosotros, si hemos pecado, miren, vamos a confesar nuestros pecados al Señor. El Señor es fiel y verdadero, Él es perdonador, Él es misericordioso. Él no es como el hombre, con nosotros muchas veces fallamos, ¿verdad? Y el hombre como que nos saca los trapos sucios, como dicen acá, ¿verdad? Y tienen una gaveta todos los pecados que hemos hecho, los guardan ahí para cuando volvamos a fallar, nos sacan ¿verdad? Todos los pecados que hemos hecho. Dios es diferente. Cuando tú vienes a los pies de Cristo, el Señor borra completamente tus rebeliones. Y tú comienzas a vivir una vida nueva, en cero, sin pecado. Qué lindo es el Señor, cuando el Señor te borra, cuando el Señor te perdona. Él dice, no me acordaré ya de tu pecado. Qué lindo que nosotros también hiciéramos lo mismo. Cuando alguien nos ofende, vamos a borrar también. Vamos a empezar de cero. Vamos a hacer como el Señor nos dejó de ejemplo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Así que dice Isaías 59:2, ¿verdad? Pero vuestras iniquidades han hecho división, porque el pecado hace división entre el hombre y Dios. Y el pecado oculto, pecados que no se confiesan, pecados que se dejan guardados. Así que hermanos, no ocultemos nuestros pecados, vamos a confesarlos. Vamos a declarárselos al Señor y que el Señor tenga piedad de nosotros y nos perdone. Amén. Hay otra cosa importante, mire, que hay que sacar y impide nuestra oración, es que cerremos los oídos al pobre. Mire, cuando alguien te pida, dale, dice la palabra. ¿Por qué tú vas a ver la necesidad de un hermano y vas a pasar de largo, como la parábola del buen samaritano? Que pasó el sacerdote y vio a un hombre tirado que los ladrones le habían robado, lo dejaron casi muerto, y vino el sacerdote y pasó de largo, y vino el levita, el adorador, y pasó de largo, y sin embargo tuvo que venir aquel samaritano a pararse y a ver a aquel hombre que estaba herido, casi muerto, vendarle las heridas, montarlo encima del camello, llevárselo por un hotel, pagar todos los gastos. Mire, verdaderamente el Señor le pregunta, ¿quién fue el prójimo de aquel? Bueno, pues el que tuvo misericordia. Pues mira, haz tú lo mismo. Hagamos nosotros lo mismo, mis hermanos. No cerremos los oídos al pobre. No cerremos los oídos al que tiene necesidad. Vamos nosotros a ver la necesidad de los demás, ¿verdad? Y vamos nosotros a hacer como el buen samaritano, ¿verdad? Cuando veamos a alguien que necesite, démosle provisión. Y no solamente provisión, ¿verdad? Sino cualquier necesidad, ya sea de oración, ¿verdad? Que tenga esa persona. Dice Proverbio 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, él también clamará y no será oído. Miren, qué terrible, se cierran los cielos cuando tú cierras tus ojos y tus oídos a aquel que es pobre y tú le pasas por lado y no lo ayudas. La incredulidad, mire, no hay cosa peor que una persona que no cree, como Tomás, ¿verdad? Incrédulo. Me dice Santiago 1:6, pero pida con fe. Si tú vas a orar, ora creyendo que Dios está escuchando tu oración. Si tú vas a orar, si tú vas a pedir, pide con fe, creyendo que tú vas a recibir lo que pediste. No dudes, porque dice aquí, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar. Ustedes saben que la onda del mar van y vienen, van y vienen, van y vienen. La ola del mar es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se llega a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador, es recompensador, que va a recibir lo que está pidiendo.
Así que mis hermanos, los invito, ¿verdad?, a pedir con fe en nuestras oraciones. Ahora vamos a ver, vamos a estudiar el modelo de la oración, ¿verdad? Los discípulos le dijeron en una ocasión al Señor, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar, porque también Juan el Bautista le enseñaba a sus discípulos. Entonces vamos a buscar esta palabra, ¿verdad?, para nosotros poder leerla. Y se encuentra en Mateo 6, del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que está en los cielos. ¿Verdad? Fíjense que aquí Jesucristo comienza, ¿verdad?, este modelo de la oración diciendo Padre nuestro, ¿verdad? Es nuestro, es de Él y es mío y es tuyo. Es un Padre que compartimos, un solo Dios, como dice la palabra en Efesios 4. Es un solo Dios el que nos ampara, ¿verdad? Es un solo Dios al cual le oramos en el nombre de Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos. En el cielo está el trono del Señor y ahí es que está, ¿verdad?, nuestro Padre. Está en el cielo. Él está en el cielo. Su trono desde allá Él gobierna, ¿verdad? Así que podemos ver, primero que nada, a quién le estamos orando, ¿verdad? Estamos orando a nuestro Padre, un Padre que es nuestro y que está en donde está en el cielo. Luego, santificamos el nombre de Dios, ¿verdad? Santificado sea tu nombre. Fíjense que en la oración vamos nosotros a adorar al nombre de Dios, ¿verdad? Santo, 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 el Señor Todopoderoso. Aleluya, digno de toda gloria, digno de todo honor, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, reconocemos la grandeza de Dios, reconocemos que Dios es grande por sobre todas las cosas y reconocemos, ¿verdad?, y adoramos a Dios por su santidad, ¿verdad? Venga a tu reino. Sabemos que hay un reino que va a venir, ¿verdad? Y deseamos que llegue para que se acaben, ¿verdad?, toda esta época, ¿verdad? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Deseamos en nuestra oración, ¿verdad?, que se haga la voluntad de Dios sobre nuestra vida. No lo que yo quiera, Señor, es lo que tú quieras. Ya nosotros morimos a nuestro deseo, nuestra voluntad. Ahora Cristo es el que vive y Cristo es el que reina. Amén. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjense, aquí empezamos a pedir, ¿verdad?, cosas al Señor. Señor, el pan nuestro, dánoslo hoy. Señor, necesitamos un trabajo, necesitamos un carro, necesitamos la salud, ¿verdad? En nuestras oraciones van a ver, ¿verdad?, la parte del reconocimiento a Dios, de la alabanza a Dios, pero también hay parte, ¿verdad?, en la que nosotros vamos a pedir, ¿verdad?, a rogar y a suplicar por cosas que ya Dios sabe que nosotros las necesitamos, pero que nosotros, como es nuestro Padre, ¿verdad?, celestial y amoroso, pues las pedimos a Él. Así que en medio de nuestra oración van a haber peticiones, ¿verdad? Y perdónanos nuestras deudas. En nuestras oraciones van a haber confesiones de pecado, ¿verdad? Confesiones de pecado. Ahí aprovechamos para, Señor, perdóname si te he fallado, si te he ofendido. Mira lo que hice ayer, Dios mío, perdóname. Mira lo que le hice a esta persona, Señor, perdóname que te ofendí, que te fallé, Dios mío. Y ahí nosotros, mire, nos humillamos al Señor, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que tenemos que perdonar, ¿verdad? Señor, y luego le pedimos al Señor que no nos meta en la tentación, mas líbranos del mal. Que el Señor, mire, nos libre del peligro, que el Señor nos libre de verdad de ajeno a las tinieblas, la lucha que hay, verdad, entre nosotros y ajeno a las tinieblas. Que el Señor nos ayude para que no caigamos de esta gracia del Señor, para que podamos permanecer adelante sirviéndole. Amén. Así que también, ¿verdad?, le decimos, Señor, porque tuyo es el reino. Reconocemos que el reino es de Dios, que el poder es de Dios, que la gloria es de Dios por todos los siglos. Amén.
Aleluya. Así que pues, nosotros podemos ver, ¿verdad? En medio de nuestras oraciones, ¿verdad? Dando un resumen, le oramos al Padre, sabemos que Dios está en el cielo, que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Santificamos el nombre de Dios, ¿verdad? Ahí viene la parte de la adoración, viene la parte que nos sometemos a la voluntad de Dios, viene la parte donde le pedimos lo que necesitamos, aunque Él ya conoce lo que necesitamos, viene la parte que confesamos nuestros pecados, viene la parte que le pedimos al Señor, ¿verdad? Que nos guarde de todo mal, de todo peligro, de toda tentación. Y luego pues le damos las gracias, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? Y le damos loor porque todo el poder y la gloria reconocemos que es de Él. Amén. Jesús oraba, mis hermanos. Hubieron muchos personajes en la Biblia, ¿verdad? Que para no hacer más largo ¿verdad? El estudio no lo pudimos poner, pero escogimos a Cristo, ¿verdad? Cristo es nuestro mejor ejemplo de oración. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Jesús oraba siendo hijo de Dios. Imagínense nosotros si tenemos que orar, mis hermanos. Si Él oraba, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Podemos ver que Jesús oraba muy tempranito, ¿verdad? Era una prioridad en su vida la oración. Así que nosotros también deberíamos tomar, ¿verdad? La prioridad de orar muy temprano como hacía Jesús, ¿verdad? Nos dice Marcos 1:35, que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, como mencionamos, ¿verdad? Que nosotros podemos orar en el aposento, pero también podemos ir a lugares donde nosotros creamos, ¿verdad? Ver la naturaleza para orar, como hacía Jesús. Se iba a los lugares desiertos donde Él pasaba horas orándole al Señor. Jesús oraba en todo momento. Algunos de los momentos, ¿verdad?, donde la Biblia especifica que oraba era cuando fue bautizado. Dice Lucas 3:21 que aconteció que cuando todo el pueblo se estaba bautizando, ¿verdad?, cuando Juan el Bautista predicaba arrepentir y convertido, que el reino de los cielos se ha acercado. Jesús llegó, ¿verdad?, y también fue bautizado juntamente con aquellas personas. Y orando, fíjense que aún en medio de su bautismo él estaba orando, él estaba allí parado con aquella multitud de personas, pero dice, ¿verdad?, que estaba orando, ¿verdad? Orando allí mientras se están bautizando la gente. De momento el cielo se abre, mis hermanos, mis amigos, y descendió el Espíritu Santo sobre de él, encima de él. Qué poderoso, ¿verdad? Que allí estaba la Trinidad. ¿Cuánta gente niega la Trinidad? Pero allí estaba claramente la Trinidad. Porque vemos a Cristo que estaba bautizándose. Vemos al Espíritu Santo que descendió, mira, en forma corporal como una paloma desciende, ¿verdad? Y vino una voz en el cielo del Padre que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahí están las tres personas. Vemos al Padre que se escuchó su voz. Vemos al Hijo que descendió a bautizarse y vemos al Espíritu Santo que bajó como una paloma sobre Cristo. Mire qué lindo es el Señor. Aleluya. Jesús en el huerto de Getsemaní. Lucas 22:39-46. Dice esta palabra, ¿verdad?, que saliendo se fue como solía. Verdaderamente que el Señor solía salir a orar. ¿Cuánto más nosotros, verdad, debemos hacer costumbre la oración, mis hermanos, mis amigos? Porque esto es nuestro alimento espiritual. Necesitamos orar. Así como nosotros necesitamos comer, así como nosotros necesitamos vestirnos, así como nosotros necesitamos tomar agua, vamos a hacer esta necesidad nuestra, la de orar, mis hermanos. Vemos que aquí Cristo fue al huerto de Getsemaní, el huerto donde iba a ser entregado por Judas Iscariote, el huerto donde iba a ser su, ¿verdad?, su arresto. Y fíjense que en el huerto del Edén vivía el primer hombre, ¿verdad?, donde fue desobediente y lo expulsaron de aquel huerto. Y fíjense, en un mismo huerto, Jesucristo pagaría, ¿verdad?, en oración
Él lloraría, ¿verdad? Por todos nosotros, por nuestros pecados, rogaría al Padre esta oración por todos nosotros, ¿verdad? Porque Él ya estaba listo para ser crucificado. Esta era su momento de preparación, su última noche, ¿verdad? Después de aquella santa cena, donde Él estuvo en el aposento alto, donde comió con todos ellos, donde le lavó los pies, al mismo Judas le lavó los pies. Luego vemos que cantaron un himno y se dirigió hacia el Getsemaní. Se dirigió al Getsemaní, al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Miren, mis hermanos, cuán importante es orar. Hacer oraciones preventivas. Oraciones preventivas se hacen, mis hermanos, que cuando todo está bien, ¿verdad? Nosotros oramos para que cuando lleguen los días malos, para que cuando lleguen los días difíciles donde no hay, para que cuando lleguen los días difíciles cuando nos enfermamos, para que cuando vengan los días difíciles en que nosotros estemos pasando, mire, por una prueba tremenda, mire, ya nosotros tengamos fortaleza en medio de la oración. ¿Verdad? Nosotros necesitamos levantar la oración. La oración es como una muralla que vamos poniendo ladrillo a ladrillo para cuando venga la tormenta, el huracán, mire, nuestra casa no se caiga, ¿verdad? Porque está fundada sobre las rocas. Así que vamos a comenzar, mis hermanos, a meterle ladrillo, ¿verdad? A nuestro fundamento, nuestra casa, a meterle la oración, ¿verdad? Para que cuando venga el tiempo de la enfermedad, mire, nuestra casa esté, mire, amurallada, esté contra viento y marea, fortalecida en el Señor. Amén. Por eso es importante orar, para que no entremos en la tentación, para que cuando venga el enemigo como tentó a Eva, seguramente nos tentará a nosotros también, para que nos apartemos del Señor y andemos, ¿verdad? Otra vez en las cosas que a Dios no le agradan. Mire, cuando llega la tentación, si tú has orado, si tu casa está amurallada, mire, le va a ser difícil, ¿verdad? Aunque te tiente, va a ser difícil que tu casa caiga porque está fundada en las rocas, porque estás orando, ¿verdad? Y porque Dios está protegiéndote. Qué importante que el Señor le dice a ellos que oren, porque se acercaba una hora terrible donde todos iban a dejar al Señor, lo iban a abandonar, lo iban a dejar solo, porque iban a venir los guardias a arrestarlo. Iba a ser un momento bien crucial cuando se iban a separar de su maestro, de aquel que los había enseñado a orar, de aquel que los había visto, que les había hecho milagros, de aquel Cristo al cual habían visto caminar sobre el agua, de aquel Cristo que había compartido el pan en la mesa, de aquel Cristo que le había lavado los pies. Ellos se iban a separar muy pronto llegaría ese momento. Esa misma noche lo iban a arrestar y llevárselo preso. Y él se apartó de ellos sabiendo este dolor tan grande, ¿verdad? Que él sentía, que ya mismo le iba a llegar la hora de sacrificar su cuerpo por nosotros. Y se fue a la distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Mire qué importante es la oración. Si Jesús mismo necesitaba fuerzas para pasar aquel trago amargo, ¿cuánto más nosotros vamos a pasar, mire, los Getsemaní de la vida? Necesitamos orar para que Dios nos fortalezca. Necesitamos orar para ponerle todas las manos de Dios. Mire, no nos creamos que nosotros podemos con nuestras propias fuerzas, porque no es así. Necesitamos orar, necesitamos que nos dé fortaleza a Dios de lo alto, necesitamos respuesta del cielo. El mismo Cristo se arrodilló a orar al Padre y le dijo: Padre, si quieres, si es que tú quieres, Padre, mira lo que yo estoy pasando, me llegó el momento de dar mi vida a este mundo, pero si tú quieres, pasa de mí esta copa. Mira el dolor que siento, mira la carga que siento por los pecados de esta humanidad. Si tú quieres, pues pasa de mí esta copa, sino que se haga tu voluntad, pero que no se haga la mía, sino la tuya, la tuya. ¿Cuánto de nosotros, ¿verdad? Pasamos por dificultades y situaciones y queremos salirnos con la de nosotros, ¿verdad? Sin embargo, mira, no te salgas con la tuya, ponle todo en las manos del Señor, que se haga la voluntad de Dios y no la tuya y no la mía.
Y vemos que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, porque en medio de su dolor, en medio de su debilidad, en medio de su quebranto, en medio de todo lo que él estaba pasando, mira, el Señor le dio fortaleza del cielo, mandó un ángel, como mandará también a tu vida y a la mía, fortaleza del cielo, para que nosotros podamos pasar por los momentos difíciles de esta vida. Aleluya, porque en tu barca y en mi barca tiene que haber un capitán que se llama Cristo. Por eso clamamos a Él. Él dice, clama a mí que yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Y estando en agonía, él estaba triste, él estaba llorando, él estaba sudando como grandes gotas de sangre. Caían como un sudor. Cuando se levantó de la oración, después que hubo orado, después que se desahogó, después que lloró, gritó, aleluya. Después que fue fortalecido, se levantó y fue donde estaban sus discípulos y los encontró durmiendo. A causa de la tristeza que sentían, porque sabían que el Señor esa noche iba a partir, iba a morir. Y les dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entre en tentación. Verdaderamente que hoy Dios nos dice lo mismo. Mira, vamos a levantarnos, vamos a orar antes que llegue el día malo, vamos a orar antes que llegue la tentación para que no entremos en ella. Vamos a orar, que no nos coja durmiendo el Señor, que el Señor nos coja orando, porque Cristo viene pronto. No nos quiere dormido, iglesia, no nos quiere dormido el Señor, nos quiere orando. Hay respuesta para los que oran. Hay respuesta para los que oran. Hay esperanza. Mire, hubieron tanta gente que oraron, que creyeron y que tuvieron respuesta. Mire que si las vamos a mencionar es larga la lista. Por lo menos vamos a ver un Abraham. Un Abraham que oró a Dios, intercedió por su sobrino Lot, porque iba a ser destruida Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, ocultaré yo algo a Abraham, siendo él el padre, que yo voy a levantar el padre de todas esas generaciones. Y él empezó a interceder por aquellas ciudades de Sodoma y Gomorra. Señor, pero si hubieran 50, ¿la va a destruir? No, si hubieran 50, no la destruyo. Pero si hubieran 40, ¿la va a destruir? No, pero y si hubieran 30, y si hubieran 20, mira, lo que hubiera uno, Lot. Y fueron destruidas. Pero Dios envió unos ángeles a sacar a Lot y a su familia de allí. Y la única que pereció de la familia de Lot fue la mujer de él, porque miró para atrás. Miró para atrás cuando Dios le dijo, no mires para atrás. Sigue adelante. Escapa por tu vida. Así que vemos que hay respuesta para los que oran. Aquella mujer Ana, una mujer estéril que dice la Biblia, que oraba. Señor, dame un hijo. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Y la otra esposa de su esposo se reía de ella, Penina, se burlaba, porque Ana no podía tener hijos. Pero Dios escuchó la oración de Ana y le dio un hijo que fue Samuel. Y luego que ella dedicó a Samuel al Señor, ella tuvo 5 hijos más para la gloria del Señor, porque hay un Dios que responde a tu oración. Hay respuesta para los que oran. Aleluya. Jacob, cuando huyó de su casa, el hermano le dijo, te voy a matar. Esaú le dijo, ¿por qué? Porque Jacob era un suplantador. Le robó la bendición de la primogenitura a su hermano y tuvo que huir de su casa. Y él dijo, cuando mi padre se muera te voy a matar. Y él se fue, estuvo 21 años fuera de su casa. Pero cuando tuvo que volver a su familia, él oró, le dijo, Señor, yo necesito que mi hermano me perdone. Yo necesito que tú muevas su corazón. Y Dios lo escuchó. Dios escuchó esa oración. Y cuando él se iba acercando de lejos, veía a su hermano, le tenía miedo. Y puso un montón de animales ahí, como si fuera un convoy de animales, dando tiempo a que el hermano viera a todos esos animales y tuviera misericordia de él. Mire, el hermano corrió a besarlo y se abrazaron los dos sobre su cuello. Mire, y Dios escuchó la oración de Jacob, porque ese era el hombre que Dios le cambió el nombre cuando luchó con aquel ángel
y le dijo, por cuanto has vencido, se te cambiará tu nombre, ahora te vas a llamar Israel, porque vas a ser el padre de una nación grande, el pueblo que Dios va a escoger. Y podemos ver grandes hombres de Dios que oraron. Podemos ver a un Josué que oró y Dios detuvo el sol y la luna para que pudieran pelear en Gabaón. Hay respuesta para los que oran. Aleluya. Y nos dice Hebreos 5, del 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Mire qué lindo el Señor, nuestro Cristo de la gloria. En los días que Él estuvo aquí en esta tierra, Él le ofreció ruegos en oración, ofreció ruegos, ofreció súplicas, ofreció lágrimas al Señor, a su Padre, al que lo puede librar de la muerte de la cruz. Sin embargo, Él pasó la cruz por ti, por mí. Aleluya, aleluya. Y fue hecho autor de eterna salvación para todo aquel que le obedezca, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Querido amigo, si aún no has conocido al Señor, te invitamos para que aceptes a Cristo. Y vamos a hacer una oración, aleluya, por todos aquellos que van a aceptar al Señor, que se van a reconciliar. Y tú puedes repetir esta humilde oración corta que dice así: Señor, te doy gracias. Gracias porque tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Yo reconozco que soy pecador, reconozco que necesito tu perdón. Y te pido en esta hora, que confieso mis pecados, te pido que me laves de mis pecados, que borres mis rebeliones y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Que me laves con tu sangre en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Aleluya. Y tenemos algunas preguntitas para esta lección número 4. La número 1 dice, según tus palabras, ¿qué es la oración? La número 2 dice, menciona 2 ejemplos de cosas que nos impiden orar. La número 3 dice, ¿cuál es la oración modelo en la Biblia? Y la número 4 menciona algunos ejemplos de personas en la Biblia que oraban, ¿verdad? Que dimos algunos. Padre, gracias, Señor, por este momento de oración, por este momento de estudio, Señor. Gracias por este tema. Hay muchas cosas que podemos hablar y seguir hablando, Señor. Padre, pero no nos alcanzaría el tiempo, Señor, para hablar todo lo que es tu palabra acerca de la oración, Señor, porque es mucho, Padre. Pero te damos gracias, Señor, porque pudimos dar este corto estudio de tu palabra, Señor. Dios mío, Padre, que mucho podemos aprender de ti, que mucho podemos aprender, Dios mío, de la oración, Señor. Ayúdanos a poner por práctica todo lo que hemos aprendido, Señor, y ayúdanos a poder seguir con hambre y sed de tu palabra, Señor. Padre, Dios mío, que estos estudios, Señor, sigan siendo de provecho a nuestras vidas y que podamos seguir estudiando tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Toma, Señor, nuestras oraciones, fortalece a todos aquellos que se sienten débiles. Señor, fortalece las rodillas paralizadas. Señor, despierta a todo aquel que esté en el sueño, en el letargo, Dios mío, del desánimo. Señor, levántalo para que pueda, Señor, estar, Dios mío, como es tu palabra, levantado, para que oremos, viremos y velemos, para que no entremos en la tentación, que tú nos libres del mal, Señor, Dios de Todopoderoso, Padre. Oh Señor, que esté el que esté enfermo, oramos para que tú lo sanes, Señor. El que esté, Dios mío, lleno de cargas y situaciones, las ponemos en tus manos, Señor. Liberta al cautivo, Padre, rompe las cadenas, Señor. Sana al que esté enfermo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo, dándote la gloria, la honra, el poder, el dominio, porque solo a ti te pertenece, mi Cristo amado.
Gracias te damos por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra. Señor, ayúdanos a seguir hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, queridos amigos y queridos estudiantes, y será hasta nuestro próximo quinto estudio, si el Señor lo permite. Amén.